Hola, en este video vamos a trabajar sobre data frames de series de tiempo y el otro que era expresiones. Entonces, con los data frames y con las series de tiempo, crear conjuntos de datos que son más fáciles de entender que una simple matriz, y las expresiones nos van a permitir entender cómo calcular derivas parciales en R, ¿vale? Entonces empecemos con el primero, data frames. Vamos a suponer que me dan una matriz. Yo tengo una matriz con los siguientes datos, con 1300, con 1950 y con 8600, que tienen las siguientes dimensiones de 3 por 1. Entonces, si me dan esto, me dan esta matriz. Son tres datos, pero no me dicen mucho. Entonces, el data frame lo que me permite es incluir texto para dar descripciones a estos tres valores de acá. Vamos a suponer que son los precios de tres productos. Entonces, vamos a hacer una factura. La factura hay una columna acá donde me dice el producto y otra donde dice los precios. Entonces, voy a crear eso. Producto va a ser igual a, vamos a llamarlo producto A, producto B y al producto C, y los precios van a ser iguales a esto. Entonces tengo el producto y tengo los precios. Ahora hacer el data frame, vamos a llamar esto como factura, va a ser el data frame de el producto, coma, precio. Dentro de los paréntesis va lo que yo quiero incluir en el data frame. Yo quiero incluir la descripción de los productos y los precios de los productos. Entonces le pongo control enter, factura para ver cómo quedó. Y acá quedó. Entonces pasamos de esta matriz que no era tan diciente, que eran solo tres números, a una que ya es mucho más clara. Me dice producto A, B y C con precios de 1300, 1950 y 8600. Esta es una ventaja que tiene el data frame frente a una matriz a la hora de presentar datos, que es mucho más claro. Esta es mucho más compacta, eso es cierto, pero las personas deben entender lo mismo que ustedes, o por lo menos están hablando en el mismo idioma, para que entiendan la información. Si no, es mucho más pues clara esta de acá y preferible que entreguen información de esta forma. Vamos a seguir con la segunda, series de tiempo. Para las series de tiempo vamos a suponer que tenemos los datos para el próximo año en la TMR. Entonces los datos vamos a también suponer que se distribuyen en una normal. Vamos a generar 50 datos y que la TMR va a estar en promedio en 3000 y va a subir 100 pesos o va a bajar 100 pesos. Esa es su desviación estándar. Tenemos los 50 datos, esta va a ser la TMR para, no sé, los próximos 3 meses, suponiendo obviamente. Y ahora vamos a generar una serie de tiempo. Entonces voy a decir TMR va a ser igual a una serie de tiempo. ¿Y qué va a tener? Pues va a tener a mis datos como información. Va a empezar en el año 2019, en el año que estamos. Bueno, que empiece en el año 2020. ¿Cuándo termina? Que termine en el año 2025. Y que me dé la información trimestral. 4 porque hay 4 trimestres en el año, ¿no? Y ahora le digo que imprima TMR. Y acá está. Año 2020, trimestre 1, el dato. Año 2022, trimestre 3, el dato. Año 2025, trimestre 1, el dato. ¿Qué pasa si yo quiero llenar el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4 del año 2025? Entonces yo le digo que termine, le pongo C minúscula, que termine en el año 2025, coma, ¿y en qué trimestre? Pues en el trimestre 4, en el último. Actualizo la información con control enter otra vez y miren la diferencia, que acá estaba vacío, acá ya no. Entonces esta es otra forma de generar matrices con
bueno, estas son matrices específicas a series de tiempo. Estas no las vamos a trabajar acá, si ustedes van a ver una materia donde las trabajen del todo. Si acaso trabajaremos estas, data frame. Estas es para que las tengan presente, porque son series de tiempo, pero pues este es un tema que van a ver mucho después. Y finalmente vamos a trabajar con unos que son muy importantes, que son las expresiones. Las expresiones solas no son tan importantes, pero cuando se combinan con la función de, son vitales, gracias a que esta función permite hacer derivadas parciales. Vamos a ver un ejemplo de cómo es una expresión, cómo funciona, y cómo puedo obtener una derivada parcial por medio de una expresión. Vamos a suponer que tengo la siguiente función. Que la función sea 5x elevado al cuadrado. Entonces la derivada de esta función con respecto a x va a ser 10x, ¿no? Bajar este, multiplicarlo por 5, 5 por 2, 10, y a este restarle 1, 2 menos 1, 1. Entonces 5 por 2, 10, 10x. Vamos a convertir esto en una función, entonces primero lo vamos a escribir, vamos a decir que x es igual a 1 y que mi función va a ser igual a 5x elevado al cuadrado. Entonces, x es igual a 1 y mi función va a ser igual a 5x al cuadrado. Esto me va a dar 5 por defecto, 5 por 1 elevado al cuadrado pues es 5, y esto es un número. Pero vamos a transformar todo esto en una expresión. Entonces lo voy a señalar, le voy a decir control C, y ahora voy a decir que mi expresión va a ser igual a una expresión, acá está, expression, y ¿qué va a tener la expresión dentro de los paréntesis? Pues la expresión va a ser esta acá, control enter para correrlo. Ahora miren que x ya no es el mismo número 5, sino que es la expresión 5 por x al cuadrado. Es como si lo transformara a letras. Ahora voy a derivar esto con respecto a x. Derivada va a ser de x. La función d requiere una expresión acá. ¿Y cuál es mi expresión? xp, que es esta de acá. ¿Ok? Y entre comillas, la variable con la cual yo voy a, o la variable que va a ser con la cual voy a hacer la derivada parcial. Estas son derivadas parciales. Si no tienen claro el término de derivadas parciales, revisen el cálculo de Stewart o el de Apóstol. Esos explican bastante bien lo de derivadas parciales. Y si siguen sin entenderlo, Julio Profe también explica bastante bien el tema de derivadas parciales. Entonces nada, le pongo control enter y que me muestre la derivada parcial. La derivada parcial va a ser x elevado a la 1, tiene todo el sentido, multiplicado por 5 por 2, 10. Entonces esta sería la derivada parcial de x, de mi función. Entonces espero el video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda sobre del uso de data frames, de series de tiempo o de expresiones, me avisan, ¿vale?